Bienvenido a este tutorial de la asignatura Uso y Administración del Sistema Operativo. El título del mismo es Primeros pasos en Windows 10 y el título es bastante descriptivo de lo que vamos a hacer en este video tutorial. El esquema que vamos a seguir es el que tienes en pantalla. Vamos a comenzar viendo cómo nada más encender el ordenador llegamos a la pantalla de bloqueo de Windows 10. Como tras esta pantalla nos va a aparecer la pantalla de inicio de sesión en la que vamos a poder identificarnos en el sistema. Una vez identificados en el sistema, Windows 10 nos va a mostrar el escritorio y su barra de tareas. Posteriormente vamos a ver cómo trabajar con los iconos que hay tanto en el escritorio como en la barra de tareas. Vamos a activarlos y vamos a colocarlos y a utilizar su menú contextual. Y finalmente veremos cómo cerrar Windows 10, cómo apagar el ordenador. Esta es la imagen que aparece en mi ordenador, nada más encenderlo. Esta pantalla es la que se conoce como pantalla de bloqueo de Windows 10. Es una pantalla que tiene una imagen, distintos elementos, y más adelante, a lo largo de esta asignatura, veremos cómo personalizar todos y cada uno de los elementos que aquí aparecen. Haciendo clic en cualquier lugar de esta pantalla o pulsando cualquier tecla, Windows nos va a mostrar la pantalla de inicio de sesión, o como decía, la pantalla de identificación de usuario. Porque Windows, a diferencia de Windows 10, a diferencia de otras versiones de Windows, es un sistema multiusuario, de forma que puede ocurrir que varios usuarios utilicen el mismo sistema informático, y es precisamente en esta pantalla en donde vamos a definir quién de todos ellos hace uso del ordenador en este momento. Como veremos más adelante, Windows 10 permite la identificación de varias formas. La más común es la utilización de un PIN, como aquí aparece, pero también podremos hacerlo con una contraseña Microsoft, con una contraseña de imagen, o utilizando Windows Hello para la utilización de distintos periféricos y el reconocimiento de datos biométricos. En nuestro caso nos pide un PIN, una identificación de 4 números, así que procedemos a darla al sistema. Y si la identificación ha sido correcta, llegamos al escritorio de Windows 10. Su nombre viene de considerar esta pantalla como la versión digital de un escritorio real, en donde vas a poder llevar a cabo todas las tareas en tu trabajo diario con Windows 10. No te preocupes si tu escritorio ves que tiene un aspecto diferente del mío, el que estás viendo en pantalla. Como casi todos los elementos del sistema operativo de Microsoft, podrás personalizarlo a tu gusto y a tu forma de trabajo, y veremos cómo hacerlo más adelante. En estos momentos vamos a fijarnos únicamente en los elementos que aparecen en el escritorio y que con toda seguridad también van a aparecer en el tuyo. En primer lugar, puedes ver que gran parte de la pantalla está ocupada por una imagen y que alrededor de esta imagen hay unos iconos. Iconos que tienen un nombre, por ejemplo, de Quijote, contenido, carpeta 1, papelera de reciclaje. En la parte inferior, en nuestro caso y en azul, está un elemento importante del escritorio, que es la barra de tareas. La barra de tareas es esencial en el trabajo con Windows 10 y, de hecho, dedicaremos un videotutorial específico para analizarlo en detalle. Digo que en principio está abajo en color azul porque esta barra de tareas podemos recolocarla, y es algo que haremos más adelante, en cualquier parte del escritorio. Una de las acciones que más vas a repetir a lo largo de tu trabajo diario con Windows 10 va a ser el de activación de los iconos. Vamos a ver cómo activar los iconos del escritorio
y posteriormente vamos a ver cómo activar los iconos de la barra de tareas. Para activar un icono del escritorio basta con colocar el puntero de ratón sobre él y hacer doble clic con el botón izquierdo del ratón. Al hacerlo aparece un cuadradito, realmente es una ventana, y las ventanas las analizaremos en detalle luego de esta asignatura. Una ventana con información relativa al icono que acabamos de activar. Fíjate también que en la barra de tareas aparece marcada esta ventana. Si hacemos lo mismo con el icono Firefox, lo activamos, es decir, colocamos el puntero del ratón sobre él y hacemos doble clic con el botón izquierdo, nos aparece una ventana relacionada con dicho icono y también aparece marcado este hecho en la barra de tareas. Si, por ejemplo, hacemos lo mismo con el Quijote, doble clic y vemos que en la barra de tareas aparecen marcadas las 3 ventanas correspondientes a la activación de los 3 iconos que acabamos de realizar. Como ya te he comentado, las ventanas las analizaremos más adelante, entre otras cosas porque es sin duda alguna el elemento más importante de Windows 10. En estos momentos lo único que nos va a interesar a nosotros es que aprendas a cerrar una ventana. Para cerrar una ventana basta con que te sitúes en este icono, el que estás viendo en pantalla, con la etiqueta cerrar y hagas clic sobre él. Al hacerlo ves que desaparece la ventana y además también aparece la marca correspondiente en la barra de tareas. Hacemos lo mismo con la ventana de Firefox, desaparece su ventana y la marca en la barra de tareas. Y lo mismo con el primer icono que activamos. Los iconos de la barra de tareas son parecidos a los del escritorio, pero se diferencian básicamente en 2 cosas. La primera en el nombre. Como puedes ver, los iconos de la barra de tareas no tienen nombre. En realidad sí que lo tienen, pero no está visible. Si queremos ver qué nombre tiene un determinado icono, basta con que coloquemos el cursor sobre él, esperemos unos segundos y ya aparece su identificación. En cualquier caso, tampoco te preocupes si al hacer esto en tu ordenador no funciona exactamente así, porque es otro de sus elementos personalizables desde Windows 10 y que veremos cómo hacerlo más adelante. La segunda diferencia entre los iconos de la barra de tareas y los que hay en el escritorio es su activación. Recuerda que la activación de un icono del escritorio la hacíamos con un doble clic, con el botón izquierdo del ratón. Pues bien, la activación de un icono de la barra de tareas será simplemente con un clic con el botón izquierdo del ratón. Para activar este icono Firefox de la barra de tareas, colocamos el cursor sobre él, hacemos clic con el botón izquierdo del ratón y ya tenemos la ventana correspondiente a dicho icono. La barra de tareas es sin duda alguna uno de los elementos más importantes de Windows 10 y por ello le dedicaremos un video tutorial específico. En estos momentos destacar varias cosas. La primera, este icono que tenéis aquí, se llama icono inicio y es un icono que utilizaremos muy a menudo porque haciendo clic sobre él activaremos alguna de las opciones que vas a repetir muchas veces a lo largo del curso. De hecho, este inicio apagado veremos cómo utilizarlo en breve. Otro icono que vas a utilizar muy a menudo es el icono de búsqueda. ¿Por qué? Bueno, a menudo vas a necesitar buscar información, ya sea en tu ordenador o en la red, y una forma muy cómoda de hacerlo es utilizar este icono de búsqueda. Para utilizarlo, basta con que empieces a teclear los términos de búsqueda. Por ejemplo, yo voy a buscar dónde está el programa Bloc de Notas y en cuanto empieces a teclear el nombre que estás buscando, aparece el icono correspondiente. De forma que yo ya tengo el bloc de notas y con el buscado, haciendo clic sobre el icono, pues activamos dicho icono. Aparte de activar los iconos, muy a menudo también podremos moverlos. La acción de mover un elemento ya la estudiamos cuando analizamos el botón del ordenador. Así, por ejemplo, si queremos mover el icono, el Quijote del escritorio, lo que haremos es colocar el cursor sobre él, hacer clic con el botón izquierdo del ratón, mover el ratón
hasta que el puntero se desplace a la posición que deseamos y entonces liberar el botón izquierdo del ratón. No te preocupes si al intentar hacer esto en tu ordenador ves que no puedes hacerlo. Lo que ocurre es que tienes estos iconos bloqueados y veremos cómo desbloquearlos también más adelante. Igual que podemos mover los iconos del escritorio, también podemos mover solo algunos de los iconos de la barra de tareas. Por ejemplo, todos los que tienes en blanco aquí en la parte izquierda no vas a poder moverlos. Podremos visualizarlos, ocultarlos, cambiarlos de forma, pero no podemos moverlos. Los que hay a su derecha sí, estos que tienen color, podemos reordenarlos. Y podremos hacerlo igual que con el escritorio. Hacemos clic sobre uno de ellos, con el botón izquierdo del ratón, lo movemos, liberamos el botón y así podemos hacer la reordenación de los iconos. Algo esencial y que vamos a repetir muchas veces a lo largo de esta asignatura es acceder al menú contextual de un elemento. El menú contextual del elemento nos va a dar las propiedades del elemento y nos va a decir cómo y de qué forma podemos trabajar con dicho elemento. Para acceder al menú contextual de un elemento basta con dejar el cursor sobre él y hacer clic con el botón derecho del ratón. Por ejemplo, si coloco el cursor sobre el icono Quijote y hago clic con el botón derecho del ratón, lo que me aparece es el menú contextual de este elemento. Todas estas son las opciones con las que podremos trabajar con este elemento. Y de hecho, lo haremos en un vídeo tutorial posterior. Si elijo otro icono, hago clic con el botón derecho, vemos que aparece su menú contextual. En realidad, el menú contextual de un elemento depende de dicho elemento. Este menú contextual, evidentemente, no tiene nada que ver con este otro. El menú contextual no solo se refiere a iconos, también se refiere a elementos más grandes. Por ejemplo, yo puedo acceder al menú contextual de la barra de tareas. ¿Y cómo lo hago? Pues muy sencillo. Me coloco en cualquier lugar vacío de la barra de tareas y hago clic con el botón derecho sobre ella. Aquí tienes el menú contextual de la barra de tareas. Puedo hacer lo mismo con el escritorio. Puedo colocarme en él, hacer clic en un lugar vacío de la pantalla y así obtengo su menú contextual. Una vez que hemos finalizado el trabajo con Windows 10, queremos apagar el ordenador. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues para eso, como ya os he comentado anteriormente, vamos a hacer uso de este icono de aquí, que es el icono de inicio. Hacemos clic sobre él con el botón izquierdo del ratón, seleccionamos esta primera opción que nos aparece aquí, de inicio apagado, y utilizamos esta subopción de apagar. Ten en cuenta que cuando el usuario decide apagar su equipo de esta forma, Windows va a cerrar todos los programas activos, terminando y corta el funcionamiento de todos los componentes del ordenador y el consumo de energía, de forma que no vamos a hacerlo porque si no se cortaría la grabación de este tutorial y aún nos quedan un par de cuestiones pendientes. Esas cuestiones pendientes hacen referencia al resumen que normalmente hacemos siempre al acabar un videotutorial. En este caso, te recordamos que comenzamos el mismo definiendo la pantalla de bloqueo como la primera pantalla que aparecía tras encender el ordenador. Como tras esa pantalla nos encontrábamos con la pantalla de inicio de sesión o pantalla de identificación de usuario en la que podíamos identificarnos en el sistema para utilizarlo. Como si la identificación había sido correcta, Windows 10 nos mostraba el escritorio y su barra de tareas. También vimos cómo activar, recolocar los distintos iconos que había en el escritorio y la barra de tareas y cómo acceder al menú contextual de todos estos elementos. Y finalmente vimos cómo abandonar el trabajo de Windows 10. Y esto es todo. Espero que lo que hemos contado te haya sido de utilidad. Y recuerda acceder a las actividades complementarias optativas que tienes al final de esta sesión por un doble motivo.
El primero, porque vas a poder practicar con las tareas que allí aparecen algunas de las cuestiones que aquí hemos visto. Y en segundo lugar, porque podrás acceder a la autoevaluación y así comprobar hasta qué punto vas adquiriendo competencias tanto para trabajar con Windows 10 como para superar la asignatura. Hasta pronto. Nos vemos en el siguiente video tutorial.